La pureza es uno de los llamados más profundos que Dios hace a sus hijos. Y no es un llamado solo a los jóvenes, sino a toda su iglesia, sean hombres o mujeres de todas las edades, aún desde los niños. Hay que enseñarles lo que es la pureza como hijos de Dios. Cuando escuchamos la palabra pureza, generalmente se piensa únicamente en lo que es sexual, pero la Biblia nos habla de algo mucho más profundo. La pureza de Dios, la pureza que Dios quiere en cada uno de nosotros, sus hijos, va más allá de lo sexual. Es la pureza del corazón que debe de haber en todo cristiano. Dios define al corazón como el núcleo de toda la personalidad. Este representa la parte espiritual interna. Es el núcleo de las emociones, los deseos, las intenciones, los pensamientos y las decisiones de nuestra voluntad. Jeremías 17, del 9 al 10 revela que el corazón, desde la caída del hombre, es un corazón natural, engañoso y perverso más que todas las cosas, y de la abundancia del corazón habla la boca. Nadie lo conoce, excepto Dios, que ve las intenciones del corazón. En los hijos de Dios, el corazón es el centro de la vida espiritual donde habita la fe hacia Jesucristo y se decide obedecer y amar a Dios con todo el ser. Dios ama la pureza del corazón. Cuando hay arrepentimiento, fidelidad y amor hacia Dios y su palabra, formando en el cristiano o la cristiana un corazón limpio y recto. Muchos viven observándose a sí mismos en lugar de tener puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, y viven con una autopureza que ellos mismos han fabricado y se mantienen aprisionados en una fe que no viene de Dios. Esto los estanca y los esclaviza, porque la fe viene por el oír la palabra y obedecerla en el poder del Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede transformar nuestro corazón, santificarlo para poder vivir en pureza, honrando a Dios a través de la fe en Jesucristo. Por eso, 1 Corintios 5, del 6 al 8 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. La levadura, hermanos de Dios, es una obra de corrupción en la masa de la harina y se extiende a más corrupción cuando se va hinchando. Así es el pecado. El pecado es una corrupción del corazón, destruye la estructura de la sociedad, trae abajo la naturaleza caída del hombre con más pecado de su corazón, destruye su vida poco a poco y contamina la pureza que Dios le dio. Hoy, el Señor guiará a su pueblo con su palabra y el Espíritu Santo nos ayudará a entender y que nuestro espíritu quede impactado con la verdad que es Cristo. Aprenderás cómo cambiar la dirección de tu vida en Dios, cambiar tu perspectiva y cuidarte para poder tener comunión con Él, ya sea en un contexto de la iglesia o fuera de ella, viviendo en la verdad. Porque es el cristiano o la cristiana que tiene que tomar la decisión firme ante Dios de cortar todo aquello que le contamina o le daña. ¿Dónde empieza la pureza? Para ir descubriendo lo que las Escrituras nos muestran sobre la pureza cristiana, tenemos que empezar donde se origina. Para ello veremos 5 aspectos de la pureza que son incentivos que Dios nos da para poder mantenernos puros, encaminados en desarrollar una vida de pureza, de santidad, consagrada a nuestro Dios.
Así que prepárate porque el Señor va a desafiarnos nuestro corazón y sobre todo va a inclinar nuestro propio corazón hacia el anhelo de ser puros. Porque estoy persuadido, dice la palabra, de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Filipenses 1:6. Aspectos de la pureza. El primer aspecto que Dios nos enseña es la pureza comienza en el corazón. Presta atención al incentivo de Dios. En 1 de Juan 3:1 dice, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Repasa por un momento en esta palabra. Si de repente te has sentido adolorido o afligida porque alguien te ha separado de tu entorno, porque alguien te rechazó por ser cristiano o por ser cristiana, o porque alguien te ha deshonrado, o tus hijos, tu cónyuge, no han valorado tu amor o tu sacrificio. Por tanto, escucha lo que Dios dice, cuánto te ha amado. Espero que hoy mismo pienses, medites con cordura, cuánto amor te ha dado el Padre. Comprende que esto es amor en su forma más pura. Es la demostración más grande que jamás alguien haga hacia tu persona o hacia la mía. Observa, antes de conocer a Cristo, Efesios 5:21 dice la palabra, que estabas muerto en tus delitos y pecados. El pecado te separaba de Dios igual que a todos, porque eres pecador. Tienes naturaleza pecaminosa. Esa era tu condición espiritual delante de Dios. Esa era tu futuro eterno, el infierno. Pero al aceptar a Cristo como tu sustituto, como tu Señor y Salvador, pediste perdón, confesaste tus pecados a Dios y Dios te perdonó por gracia y te salvó en Jesucristo por la fe en Él. Entonces se produjo el cambio en el corazón. Has sido perdonado de todos tus pecados, limpiado de maldad, lavado y purificado el corazón, según 1 Juan 1:9. Fuiste regenerado por el Espíritu Santo, Tito 1:15. Dios dijo, les daré un corazón nuevo, derramaré un espíritu nuevo. Quitaré ese corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Fuiste justificado por la sangre de Cristo a tu favor, adoptado y aceptado como hijo o como hija de Dios por medio de Cristo, santificado, separado por el Espíritu de Dios para amar, adorar, obedecer y servir a Dios glorificando su nombre. Aquí se originó la pureza que Dios da a sus hijos y a sus hijas, a limpiarnos de todo pecado y de maldad. Él purificó nuestro corazón y nos lavó con la sangre de Cristo, trasladándonos de las tinieblas al reino de Cristo, a su luz. ¿Cuál fue el propósito de Dios al sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a Él? Prestemos atención a Colosenses 1:13-14. El pasaje dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí Dios nos revela su propósito al sacarnos de las tinieblas por medio de la obra de Jesucristo y llevarnos a Él, a su luz. Es librarnos del poder del pecado, del poder de las tinieblas, para que seamos linaje escogido, que anunciemos sus virtudes y vivamos en pureza y santidad, reflejando su gloria, su amor, su justicia y su verdad en este mundo caído, para que la gente le conozca. El amor y la gracia de Dios en Jesucristo hizo el cambio en nuestras vidas. Amados hermanos y hermanas,
Nuestra vida cambió totalmente. Somos libres para vivir en pureza y santidad de vida, al vivir en y con Cristo, caminando como hijos de la luz, rechazando las obras de las tinieblas. Esta pureza regenerada por Dios permite experimentar su presencia ahora en este tiempo y en la eternidad, manteniendo nuestra comunión con Dios sujetos al Cristo hasta el día final. Hoy vivimos en una generación donde todo entra fácilmente a nuestra mente, a través del internet, las redes sociales, el entretenimiento, enseñanzas, conversaciones, pensamientos negativos, todo contrario a los principios y mandamientos de Dios. Pero Dios nos declara algo muy importante en 1 de Juan 4:10. En esto, dice Dios, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, la gente siempre dice, y se escucha eso en las iglesias, yo amo a Dios, yo lo busqué. Cuando yo estaba en esta condición, yo lo busqué a Dios. Pero aquí nos revela que es Dios quien nos busca a nosotros. Es Dios quien nos ama a nosotros primero, no nosotros. Él nos buscó, Él nos amó. Todo viene de Dios. Por todo esto, debemos dejar de estar fluctuando como niños espirituales y cuidar nuestro propio corazón. Proverbios 4:23, el Señor nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si queremos vivir en pureza y que Dios nos use en su reino, somos responsables de cuidarnos a nosotros mismos. Para ello siempre tengamos presente el amor de Dios sobre nuestra vida. Dios siempre nos ha amado y debemos cuidar lo que vemos, lo que escuchamos, lo que pensamos, cómo hablamos, las palabras que usamos, con quién nos asociamos, cómo nos vestimos y lo que permitimos crecer en nuestro corazón. Segundo aspecto, somos hijos de Dios aunque el mundo niegue que lo somos. Primera de Juan 3:1 dice, la segunda parte del pasaje que estamos viendo, dice: hermanos queridos, ya Dios nos ama con el propósito de ser llamados hijos de Dios. Él nos llama hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nuestro estado ante Dios es que somos sus hijos y somos sus hijas. Este es un aliciente que nos lleva a alejarnos del pecado, a huir de la tentación, a cuidar nuestro corazón para no contaminarlo y caminar hacia la pureza en nuestro diario vivir honrando a Dios. ¿Por qué razón lo haríamos? Porque aunque el mundo no nos conozca ni nos acepte como hijos de Dios, nosotros sabemos que sí lo somos, porque la sangre de Cristo nos ha comprado. Eso es lo que importa. Y el mundo no nos acepta justamente porque no conocen a Dios. Pero aquí hay un problema, que muchas veces la gente no escucha, porque no hay una vida que acredite lo que se está predicando. Dios te ama. Tú eres su hijo o su hija. Este es el cimiento de Dios para llamarte a establecer de la pureza una prioridad en tu vida. Cuando hay impureza en tus pensamientos, vivirás con la corrupción en el corazón. Esta decisión personal te despoja de la visión y claridad para entender la voluntad de Dios. Ciertamente te va a robar el propósito que Dios te ha dado y la autoridad espiritual para ser efectivo o efectiva al servirle. Por ejemplo, Dios quiere que lleves las buenas nuevas,
pero para ello necesitas ser y vivir como un discípulo de Cristo, porque tu vida debe proteger lo que predicas, que avale lo que dices, que la gente crea todo lo que les estás compartiendo del Evangelio. Un gran ejemplo de pureza es la vida de José. José fue un joven rechazado por sus hermanos, escogido por Dios desde su adolescencia para una labor memorable que hasta el día de hoy se recuerda porque está escrito en la palabra de Dios. Durante muchos años tuvo una vida muy difícil, prueba tras prueba, pero él nunca renegó contra Dios, donde Dios iba puliendo su carácter de siervo y encaminándolo hacia el propósito que Dios lo había escogido. Primera de Juan 3, del 2 al 3, se habla del Señor Jesús que nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Ya somos hijos de Dios, somos redimidos de Cristo y aún no se revela lo que hemos de ser, pero cuando Cristo venga, ¿cuál es tu esperanza mientras esperas? Esta es una verdad gloriosa, mis hermanos. Es un incentivo más para poder mantenernos puros en este mundo caído. El verdadero discípulo de Cristo, sea hombre o sea mujer, verá a Jesús como Él es y será semejante al Señor cuando Él venga. Si tú eres un discípulo o una discípula del Señor, entonces preguntémonos, ¿qué estoy haciendo? ¿Me estoy cuidando, purificándome a mí mismo así como Jesús es puro? José tenía esta esperanza como todo hijo de Dios y toda hija del Señor. Y lo que marcó su vida en José fue su pureza, su fidelidad hacia Dios y su amor hacia su Señor y Dios. José, cuando vivía en Egipto, enfrentó una fuerte tentación con la esposa de Potifar, que constantemente lo asediaba e insistía en que él durmiera con ella. Pero José decidió mantenerse puro, fiel a Dios. José dijo en Génesis 39:9: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Es que José entendió algo poderoso que muchos creyentes, sean hombres o mujeres, no lo entienden. La pureza no le quitó libertad, no dejó de ser hombre, porque no aceptó el pecado de la mujer. Él fue libre en el Señor. La pureza lo protegió del pecado que quería destruir su propósito en Dios. La pureza protege nuestro propósito. El enemigo sabe que cuando un creyente, sea hombre o mujer, pierde su pureza, también pierde claridad espiritual, pierde autoridad espiritual y dirección de Dios en su vida. La pureza no se trata de si alguien te ve o no. Se trata de honrar a Dios en toda circunstancia, aunque nadie te vea. Y cuando la tentación fue demasiado fuerte, ¿qué hizo José? José hizo algo que muchos no hacen. Él huyó del pecado. A veces pensamos que somos lo suficientemente fuertes para resistir el pecado, y se presenta la ocasión y nos hacemos los desatendidos y no resistimos como hijos o como hijas de Dios. Pero la Biblia enseña que muchas veces la victoria está en huir, no en coquetear con el pecado, sino huir.
El enemigo Tercer no necesita aspecto. destruir tu vida. Solo necesita contaminar tu corazón para que caigas pecando y deshonres Por eso a Dios. todas nuestras decisiones y acciones deben ser de vivirse en pureza de corazón. Esto es lo que nos diferencia del mundo. Primera de Juan 3:6 dice que todo aquel que permanece en Cristo no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Somos hijos de Dios, hechos limpios por el lavamiento de la regeneración. Solo la sangre de Cristo puede limpiarnos de todo pecado. Por eso un verdadero hijo de Dios o una hija de Dios no vive deleitándose en la desobediencia, sino en obedecer a su Señor y Dios. No vive como el mundo vive, se cuida de todo lo que piensa, enseña o vive en ellos. ¿Cómo? Renovando su mente y obedeciendo la palabra de Dios cada día, según nos enseña Romanos 12:2. Cuarto aspecto. La pureza nos permite ver a Dios. Jesús prometió algo increíble. Mateo 5:8 dice: bienaventurados, felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando nuestro corazón está limpio, podemos ver al Señor porque escuchamos mejor la voz del Señor. Tenemos mayor sensibilidad espiritual porque podemos verlo espiritualmente hablando. Podemos discernir el engaño de la verdad. Nuestra fe se fortalece y nuestra relación con Dios crece porque Él nos protege. Quinto aspecto. La base para mantenernos viviendo en pureza es un incentivo que Dios nos da a través de Jesucristo. Juan 15, del 4 al 5 dice el Señor: permanecer en mí y yo en vosotros. Porque separados de mí nada puedes hacer. Permanecer en Cristo significa mantener una relación de comunión constante y vital con el Señor Jesús, unidos a Él, sometidos a su voluntad, evidenciando nuestra fe en su persona. Si permanecemos en el Señor Jesucristo, podremos vivir en pureza, glorificándole y siendo así sus discípulos. Juan 18. Vivir en pureza es inapreciable porque damos a conocer quién es nuestro Dios, a quien amamos y servimos. Es valioso vivir en pureza porque sin ella nuestro corazón no sería transformado por el Espíritu de Dios. Tampoco podríamos honrar al Señor con nuestro testimonio. Por eso debemos de cuidarnos a nosotros mismos, admitiendo que somos de Cristo y protegiendo nuestro amor hacia nuestro Señor y Dios. Amados hermanos y hermanas, la pureza no es solo una norma externa, sino que brota de la transformación interna que el Espíritu santifica nuestra vida, reflejando la verdad, la justicia y la libertad frente a los deseos de nuestra vieja naturaleza, para poder vivir para Dios y respondiendo al amor de Dios sobre nuestras vidas. Cuando vino Jesús al mundo, cuando se deshizo de su gloria, Él vino a buscar lo que se había perdido. Dios no busca creyentes, lo que Él busca son discípulos de Cristo. El discípulo aprende de su Señor, sigue a su Señor, obedece a su Señor, se somete a su Señor. Discípulos que quieran vivir con un corazón limpio, honrando su nombre. Tal vez alguien aquí ha fallado. Tal vez alguien ha caído en algún pecado que lo asedia constantemente, o de repente alguien siente que ya perdió su pureza. Pero aún así permíteme decirles que hay una verdad poderosa que Dios nos da. Dios
restaura corazones. La pureza no es solo algo que se puede perder, también es algo que Dios puede restaurar si volvemos arrepentidos al Señor. David entendió esto cuando pecó delante de Dios y oró diciendo: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmos 51:10. David confesó su pecado, se arrepintió y pidió un corazón limpio para volver a la comunión con Dios. Y esta es la oración que el Señor quiere escuchar de los labios de aquellos corazones que están arrepentidos, deseosos de ser puros. Porque el que ha sido salvado por el Señor Jesucristo estará deseoso de vivir en pureza para poder honrar el nombre de su Señor. El verdadero discípulo de Cristo es salvo y por eso se santifica a sí mismo como Jesús es puro. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con alguien más. Siempre hay una vida que necesita ser animada, restaurada y alcanzada por el amor de Dios. Sé luz en medio de la oscuridad y una voz de esperanza para quien más lo necesite. Y si aún no te has suscrito a este canal, te invito a hacerlo ahora. Aquí encontrarás un espacio donde la palabra de Dios edificará tu vida y fortalecerá tu fe cada día. Gracias por estar aquí. Hasta un próximo video. Que Dios te bendiga.